Estado en una radio, pero queríamos escuchar una historia en primera persona de esto. Bienvenido, Santi Quiroga, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por visibilizar esto que yo entiendo, por haberlo vivido, que es muy importante y que si hablando ayudo a alguien o le resueno a alguien para sentirse mejor o para pedir ayuda, bueno, ya desde ahí es válido, obviamente. Por eso vine y me senté acá cuando me invitaste. Por eso se hace un día del ostomizado y un mes de la ostomía, para poder escuchar estas historias y que para el que por ahí lo está pasando sepa que no es el fin del mundo. Pues en el primer momento te sentís muy, pero muy mal. Es correcto, es algo fuera de lo normal, diríamos, algo a lo que uno no está acostumbrado. Te puede pasar en forma temporal o permanente, no es lo mismo, pero mientras se vive, digamos, primero uno lo tiene que aceptar, es muy complicado. En mi caso, por ejemplo, me metieron al quirófano por dolores intestinales, esperando una apendicitis o algo por el estilo. Y bueno, después de 8 horas de operación salí con una colostomía porque se me reventó un divertículo. Y a partir de ahí empezó un periplo largo y empezás a relacionarte con gente. Ah, sí, me pasó, a mi papá le pasó, tengo una tía, tengo un hermano, tengo un primo. Y son situaciones complejas, complicadas, que a uno le cuesta enfrentarlas. Y más allá de lo físico. Si hay algo que yo puedo decir con respecto a eso es que uno necesita del médico, obviamente el cirujano tiene que estar, pero todos los hospitales, algunos lo tienen, deberían tener equipo de psicólogos, terapias alternativas y ayuda. Los enfermeros son muy importantes. Vamos, porque esto es un tema recontra psicológico, hay que acostumbrarse a tener una bolsa ahí, una bolsa conectada a tu intestino, donde van tus heces, donde va tu orina a veces. En tu caso eran las dos cosas. En mi caso no, eran las heces, eran la parte del colon, ahí se reventó el divertículo en primera instancia, y es como que pasás a no... O sea, lo de la normalidad que yo decía, no vas más al baño. ¿No vas más al baño? No, solo el intestino decide, porque vos no lo manejás, cuando desecha. Y entonces empezás a sentir ruidos. Olores no tanto, porque las bolsitas son bastante herméticas, pero hay veces que... ¿Olor también? Que olor también. Pará, quédate ahí. ¿Qué te pasa la primera vez que sentís eso, esos olores que tu cuerpo solo, sin la posibilidad de manejar, viste, lo que toda la vida has manejado? Danos ese primer momento, ese primer día. No, tierra tragada, me viste, no ¿por qué me pasa esto? Las preguntas típicas que uno se hace. Y aparte, ¿cómo te modificó eso con el entorno? Es decir, con tu trabajo, con tus amigos, ¿cómo te sentías vos con esto que vos decís no lo puedo manejar? En un principio, digamos, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, es aislamiento, o sea, te querés recluir. No querés ir a tu casa. Claro, pones muchas actividades o sea, tu vida la pones en paréntesis. O sea, como que hasta que en mi caso no era permanente, estaba claro, se me había reventado un divertículo y me iban a volver a reconectar en algún momento. Era como esperar al momento que me reconectaran. Pero es difícil, o sea, a mí yo diría que mientras lo tuve no lo acepté nunca. O sea, contanos bien tu historia. ¿Por qué vos arrancaste con otro problema? Por eso llegás a que se te reviente un divertículo y caes al hospital. Contanos desde cero, a ver. Habitualmente, no sé, 2 veces al año yo tenía mis episodios de dolores, fiebre. Me iba a la cama, me medicaba con algo para el dolor. Pasaban 2 días, diarrea y digamos, era algo más parte de mí. No le das bola, bueno, esto me pasa todos los años. Alguna vez fui al gastroenterólogo y digamos era una gastroenteritis, claro. No sé qué. En el fondo terminó siendo que en esa oportunidad pasó lo mismo, pero después de los 2 días nunca tuve diarrea, el dolor era cada vez más fuerte. Entonces fui al hospital y cuando fui al hospital, bueno, con un análisis de sangre te sale que tenés una infección. ¿Te asustaste ahí? Sí, claro. Podía ser, me acuerdo que me dijeron, bueno, alguna otra cosa que en este momento no me sale, y lo otro que tuviera justamente una apendicitis o algo roto en el intestino. Pero que me dejaban pasar una noche y me tenían que abrir el otro día para ver sí o sí que tenía, que no me iban a dejar ir así. Pero te hicieron biopsia, todo, porque ahí pensaban que podías tener cualquier cosa. No, en ese momento no me hicieron biopsia. En ese momento me abren,
y cuando abren se encuentran el divertículo reventado con el riesgo de la septicemia que decíamos recién. Sí, sí. Y entonces la manera es limpiarte mucho, hacerte la colostomía, o sea, cortan y te limpian, y cuando te cosen no te cierran al 100%, es raro, es una herida que no es la herida típica que uno ve en un tajo. ¿En la panza? Ajá. O sea, abdomen abierto. No es abierto, pero es como una costura no tan... Una falsa costura. Claro, no tan apretada. Lo que ellos pretenden es que si queda infección, vaya saliendo. Puede drenar por ahí. Te la pueden y te la limpian todo el tiempo, todos los días. En mi caso no cerró, y como no cerró, ya habían pasado varios días, me volvieron a operar y me pusieron una malla, y ahí sí me cosieron como uno conoce la costura común y corriente. Por eso muchas veces cuando los pacientes terminan siendo ostomizados, uno escucha que no es una sola operación, siempre son varias. Claro, pero para vos ahí te despertaste directamente con la bolsita. Sí. O sea, y ahí te dijeron, mirá, tuvimos que hacer esto. Exacto. O sea, vos entraste de otra manera y saliste con algo inesperado. Claro. Sí, me lo explicó mi ex esposa en ese momento, digamos, porque yo no sabía cuando me desperté. Es más, estaba como en un sueño, así, con los efectos de la anestesia después de muchas horas. ¿Qué haces ahí? ¿Puteás? ¿Te amargás? ¿Qué haces ahí? Llorás. Llorás. Y si puedes, porque hay veces que cuesta. Aunque siempre está bueno, el que pueda llorar, que llore, se lo recomiendo. ¿Vos lloraste? Poquito. Aprendí a llorar después. ¿Después? Sí, como que tenía un bloqueo con eso. Pero todo sirve, todo ayuda. Y digamos, por más complicado que sea, bueno, acá estoy. Se lo cuento al que lo necesite para que pelee, que luche, y que la gente que esté alrededor, por más boludas que sean las cosas, ayuden de la manera que puedan. Que puedan, sí. Y bueno, y siempre el acompañamiento, digamos, de profesionales que puedan atender a la parte emocional, la parte mental, todo. Estamos no hablando solo lo físico. Estamos hablando con Santiago Quiroga. Él ha sido paciente ostomizado entre 2019 y 2020, entre otras cosas por esto que él está contando, que se le reventó un divertículo, por otras patologías que venía pasando en ese momento, y lo hablamos porque es octubre, es el mes del paciente ostomizado. Mucho no se habla del tema. Creo que hay un cierto rechazo, una cosa que se esconde y le pasa a muchísima gente, y entendimos en la previa que un testimonio como el de él puede servirle a muchos para no sentirse tan en la lona cuando te toca. A vos te tocó y te decían ya te lo vamos a sacar, pero otros le dicen es toda la vida con esto. Claro, entonces en ese punto, por ejemplo, los tomas se puede ver como una prolongación de la vida, porque si no, digamos, no podrías seguir viviendo de otra manera. Bueno, en tu caso fue así, la opción que tomaron los médicos te salvó la vida. Exactamente, claro. Lo que pasa es que verlo así en ese momento no lo es ves. complicado. No lo ves así. Es como, yo siempre digo, me costó mucho trabajo, pero yo miro mi abdomen, está lleno de cicatrices, deformado, y me puedo quedar con lo malo de los recuerdos esos, pero yo hoy día lo miro y me quedo con lo bueno porque yo salí, o sea, todas esas cicatrices significan algo positivo para mí. Que estás vivo y que estás bien. Y que estoy con mis hijos, digamos, son mi debilidad y la luz de mis ojos, como siempre digo. Además, una cuestión que tiene que ver exclusivamente con algo tan íntimo de la persona como el proceso digestivo y cómo continúa el proceso digestivo en casos extraordinarios como el del entrevistado acá. A ver, las personas que no pasan por el episodio de él, y un poco yo lo cuento con conocimiento de causa, mi padre fue también paciente de ese tipo de tratamiento. Mira. Es una vida absolutamente distinta. Los que no pasan por ese tipo de tratamiento, para decirlo en criollo, vamos al baño de manera convencional. Claro. En cambio, la gente, como el entrevistado acá, mi viejo y otros tantos pacientes que pues, probablemente nos escuchen, empiezan una vida absolutamente nueva, no solo para ellos, en lo que está refiriendo, sino también para el entorno familiar y demás, acostumbrarse a cuestiones absolutamente nuevas, pero que acá tenemos el gran ejemplo de que la vida continúa. Tal cual. Bueno, ya tenemos algunos mensajes. Dice, soy paciente ostomizado hace 7 años, 6 cirugías en 5 años. Es muy fuerte cargar con eso sobre la espalda, pero sí, se puede. Tengo 71 años. Te manda muchos besos también, muchos saludos. Iván Baglini dice, gran jugador de futsal. Lo conozco, Iván. ¿Cuándo te amigaste con el tema? Hay un momento de decir, ya está,
A ver, encima a mí me tocó la pandemia, cuando Era triple garrón ya. No, una cosa de loco. Claro. Aparte, por el hecho de la pandemia, digo, tenías que tener cuidados adicionales por tu enfermedad también. No, como a ver, cualquiera, digamos. Era como cualquiera, sí. Sí. El problema mío fue que la malla que le conté que me pusieron me generó una fístula. La fístula es como se pega al intestino, a la piel desde adentro y busca salir líquido. En este caso no las heces porque el agujero no es tan grande. Y me empezó a gotear desde abajo del ombligo, en una de las partes de la cicatriz. Sí. Entonces llegó un punto que yo perdía tanto líquido que mi alimentación no era buena, porque no absorbías los nutrientes. No absorbía los nutrientes. Claro. Llegó marzo, pandemia, yo me descompensé, me terminaron internando, pero no sé por qué, porque la verdad que era, si tenías COVID, sí, si no tenías COVID, no. Moriste prácticamente. Y ahí, bueno, me terminan operando, medio urgencia, me reconectan, me sacan la fístula, durante unos días anduve bien, me fui a mi casa un día, tuve fiebre y tuve que volver al hospital. Claro. Resultó ser que uno de los puntos se saltó, y ahí sí, como ya me venían conociendo, me tenían estudiado, en vez de una colostomía me hacían una ileostomía, porque es más noble hacerlo en el ilion, que es en otra parte del intestino. Y a partir de ahí yo creo que me amigué un poco más, empecé a hacer actividad física que yo no... Nunca querías parar. No la concebía antes, ahí la pude hacer con un amigo que iba a mi casa, el Topito, le mando saludos, en pandemia, o sea, con permisos sí. extraordinarios, no sé. Y bueno, y de a poquito fui saliendo y bueno, y ahí cuando ya me terminan operando de nuevo y me reconectan, sí quedé bien. Pero digamos, me amigué, pero no del todo. Yo vine a leer todo esto, como les conté recién, cuando la pasaste. Cuando lo pasé y cuando finalmente me diagnosticaron al año y pico, después de eso, de que tenía una enfermedad que se llama Crohn, sí, que es crónica y digamos con la que convivo todos los días, pero y a partir de ahí empecé a tener, más allá de los tratamientos que les digo, o sea, la psicóloga, mi maestra de Reiki, mi gastroenteróloga, las nombro Silvina, Mayra y Gisela. Más allá de eso, uno cambia en un montón de cosas. Recién ustedes hablan y si se cuidan o no se cuidan. Sí. Somos lo que comemos, entonces hay que comer sano. Tal cual. Pero no lo entendés a veces hasta que está... Es claro. así. Y ayuda Santi, un montón a alimentarse bien para no medicarse después. Te queremos agradecer mucho que hayas venido a charlar con nosotros. Les cuento que no estaba hiper convencido de venir a hacer la nota, pero le dije, vos sos el que tiene ganas de que esto se hable, vos sos el que lo ha vivido, vos has escuchado el programa un par de veces, tenés que venir vos a contarlo. Así que doblemente agradecidos. Bueno, yo les agradezco a ustedes y si necesitan algo, quien sea, a mí me hubiera servido hablar con un par en ese momento. Que le haya pasado, claro. Entonces solamente se comunican acá y vos, Julián, mandale mi número. Dale. No tengo ningún problema. De hecho lo hago mucho, pero con pacientes que tienen Crohn o colitis ulcerosa. Me los derivan la doc. La transferencia Claro. de conocimiento. Y le hablas de lo que has Bueno, vivido. pues le hablaba desde un lugar que ellos lo están pasando en ese Totalmente. momento. Quería mandarle un saludo a Juanse y a Maggie, que son mis hijos grandes. Dale. Juanse y Maggie. Exactamente, que estuvieron conmigo el sábado en la cancha de Platense cuando lo ascendió. Cuando lo ascendió. Bueno, te manda saludos el Poli Ábalos, también dice gran jugador de básquet, o sea, ha jugado todo. Sí. Sí, Santi, también lo conozco. gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, es un placer estar acá. Santiago Quiroga ha sido paciente ostomizado, es el mes de la ostomía para aprender a hablar y charlar abiertamente de algo que no tiene por qué esconderse. Noticias, ya venimos. Estás en Días Distintos con Julián y Macio.